Hola, en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo de transformaciones lineales y ahora nos vamos a enfocar en las nociones de valores y vectores propios. Bueno, de partida consideremos una función real, f, que toma reales y nos devuelve reales, que va a ser de la forma m por x con m algún número real. Bueno, esto es una función que es una recta, es la función de una recta, que pasa por el origen, y coincide exactamente con una transformación lineal de RL. ¿Por qué? Porque las matrices asociadas a la función tendrían que ser una matriz de 1 por 1, o sea, simplemente un número real. Entonces sabemos que estas son las transformaciones lineales de RL. Bueno, pero las funciones de esta forma, como dije anteriormente, son rectas. Y las rectas básicamente se van a describir simplemente por la pendiente. Y ustedes, como sabrán, la pendiente es básicamente qué tan rápido crece o decrece la función al moverme de izquierda a derecha. Entonces, una transformación lineal de RR se puede describir por un número. Y se entiende bastante bien. Y ese número tiene un significado geométrico además. Entonces, la pregunta es si es que hay alguna idea similar para transformaciones lineales de Kn a Kn. Bueno, es más complicado, porque como estamos en K a la n, digamos, en R2, por ejemplo, tenemos infinitas direcciones en las que nos podemos mover. No solo hay de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, sino que me puedo mover en distintos ángulos. Sin embargo, lo que vamos a hacer es buscar ciertas direcciones que van a ser principales, en cierto sentido. ¿Y cuáles van a ser estas? Bueno, para eso necesitamos la siguiente definición. Que si consideramos una matriz de n por n, o sea, una matriz cuadrada, con coeficientes en un cuerpo, vamos a decir que lambda es un valor propio de esa matriz cuando podamos encontrar un vector que satisfaga que a por ese vector es lo mismo que lambda por ese vector. O sea, aquí tengo producto matriz-vector y aquí tengo escalar por vector. Y ese vector no tiene que ser el nulo, porque si fuese el nulo, esto se cumple no importa cuál sea lambda. Bueno, y en ese caso vamos a decir que el y es un vector propio de A que está asociado a ese lambda, porque para distintos lambda podemos encontrar distintos y. Importante mencionar, un y tiene un solo lambda asociado, si es que tiene alguno, pero los lambda pueden tener muchos. Y por otro lado, el conjunto de todos los valores propios de A se llama o se conoce como espectro y se denota por sigma de A. Veamos un ejemplo. Tenemos esta matriz A y este vector B1 que es el 1, 3. Y hacemos el producto AB1 y nos da que esto es lo mismo que 7 por un 1, 3. Pero el 1, 3 es nuestro vector B1. Entonces, ¿qué ocurre? Que A por B1 es lo mismo que 7 por B1. Y entonces con esto vemos la definición anterior y nos damos cuenta que el 7 es un valor propio de A y está asociado al vector 1, 3. Bueno, esto es para verificar que es un valor propio y un vector propio asociado. Pero esto no nos dice cómo calcular. Después vamos a ver cómo se hace eso. Primero vamos a ver un pequeño ejemplo de aplicación. Que esto les interesa principalmente a los que vayan a tener ramos de mecánica más adelante. Pero hay otros ejemplos donde se puede utilizar los vectores propios para las otras carreras. Y el ejemplo principal que voy a mencionar ahora es el de el tensor de deformaciones. Que para efectos de esto un tensor es simplemente una matriz. Pero por si ustedes quieren averiguar más al respecto, busquen por tensor de deformaciones o tensor de tensiones. ¿Y qué es ese tensor? Bueno, digamos que tengo un objeto, por ejemplo una viga, y yo quiero estudiar cómo se va a deformar ese objeto. Lo que uno hace es estudiar un cuadradito, un cubo infinitesimalmente pequeño, al menos así se trata en ingeniería. Y uno estudia el tensor de deformaciones que básicamente son de una matriz de 3×3, cuyas componentes de cierta forma nos describen cómo se va a deformar esa unidad pequeña al aplicársele distintas fuerzas externas. Ya, pero si ahora yo quisiera estudiar cuándo se va a romper la viga, entonces lo que yo voy a tener que estudiar es simplemente la dirección en la que se deforme más. Y si esa deformación pasa a ciertos puntos, se va a romper. Si se dobla demasiado en una dirección, se rompe. Entonces solamente me voy a preocupar de la dirección en la que se doble más. Y voy a tener que estudiar cómo funciona en esa dirección solamente. ¿Y cómo voy a encontrar esa dirección? Bueno, esa dirección va a coincidir con uno de los vectores propios, asociados a uno de los valores propios del tensor de deformaciones.
Entonces aquí tenemos una aplicación con la que muchos de ustedes se van a topar más adelante, en la que se aplica la noción de vectores y valores propios. Sin embargo, no es la única aplicación para esto. En general, hay varios otros conceptos para los que se aplica la idea de direcciones principales. Como por ejemplo aquí menciono los ejes principales de inercia de un objeto en movimiento. Pero hay muchas otras cosas de las que se puede aplicar. Por ejemplo, las ecuaciones de Schrödinger para la mecánica cuántica se trabajan con esto. Y en la matemática hay infinidad de aplicaciones. Esencialmente, prácticamente todas las ingenierías, algunas van a tener que tratar con esto. O resolver problemas a través de esto. Ya. Y si tenemos que trabajar con ellos, vamos a tener que aprender a calcularlos. Como dije antes, al final lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación de este tipo, de a por y es igual a lambda por y, con el extra de que el y sea distinto del nulo. Pero incluso en un caso simple de una matriz de 2 por 2, esto no significa que tengo que conocer las dos componentes de y, que son 2, y la lambda. Entonces, incluso en un problema de 2 por 2, esto sería encontrar 3 variables. Ya, pero la idea es no llegar a no tener que hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reordenar un poco la ecuación. Simplemente primero pasamos restando el lambda y al lado derecho y igualamos al nulo. Pero después recordamos que la identidad por cualquier vector nos da el mismo vector. Entonces, aquí podemos en cierta forma hacer aparecer la matriz de identidad. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Que tengo una matriz A de n por n y la identidad de n por n. Entonces, o lambda por la identidad. Y entonces puedo factorizar. Gracias a las propiedades de las matrices y del producto por vector. Entonces, tengo la factorización y tengo este sistema que resolver ahora. Pero aquí hay algo interesante que van a darse cuenta la gente que haya estudiado ya lo que es el núcleo. ¿Por qué? Que aparece esta propiedad que nos dice que es lo mismo que lambda sea un vector propio de a decir que el núcleo de A menos lambda por la identidad, que recordamos en la expresión que nos apareció acá, sea distinto de solo el origen. Esto ya sabemos que es un espacio vectorial, así que por lo tanto siempre incluye el origen. Pero esto nos dice que hay más elementos. ¿Ya? O sea, que la dimensión del núcleo, que es la nulidad, sea distinta de 0. Esto significa en realidad que es mayor a 0. Y eso, al final, es lo mismo que este determinante de acá sea igual a 0. Y si fuese 0, ya sabemos que esto significaría que la nulidad es 0 y por lo tanto el núcleo es solo el origen. Bueno, entonces la ecuación que vamos a tratar de resolver es determinante de a menos lambda por la identidad igual a 0. Si se fijan, aquí ya no aparece el vector y. Entonces, aquí hay una sola incógnita. A diferencia de antes que teníamos muchas. Pero, como dije antes, la ecuación es determinante de esta expresión igual a 0. Y la variable es lambda. Entonces esto se puede entender, nos podemos dar cuenta de que es un polinomio, porque al final simplemente estamos haciendo multiplicaciones y sumas. Así se calculan los determinantes. Entonces, a esto de aquí lo vamos a llamar P sub A y se llama polinomio característico de la matriz A. ¿Y cómo se calcula? Bueno, sencillo. Simplemente hay que hacer, tomamos la matriz A, le restamos lambda por la identidad, o sea, es una matriz diagonal con lambdas, y a eso calculamos el determinante. Para este ejemplo sencillo de acá, nos da el resultado 1 menos lambda al cuadrado. Y como la ecuación que tenemos que hacer es que esto sea igual a 0, entonces al tiro nos podemos dar cuenta de que cuando esto va a ser 0, solamente cuando el lambda valga 1. Y entonces ya tenemos el valor propio de A, y va a ser el único, porque es la única solución de este sistema, o la única raíz del polinomio. En los apuntes van a encontrar otro ejemplo en el que uno se da cuenta de que, como son polinomios cualquiera al final, puede ocurrir que incluso si estamos trabajando con matrices reales, los valores propios en teoría son imaginarios. Pero como por la definición dice que están en el mismo cuerpo, así que no son valores propios. Pueden haber raíces imaginarias, que no van a ser valores propios, porque estamos trabajando en los reales. A menos que trabajemos en los complejos, en cuyo caso sí son. Bueno, de esto vamos a ver más definiciones, que básicamente va a ser cómo se llama cada cosa.
P de A igual a 0, o sea, el polinomio característico igual a 0, es la ecuación característica, por razones obvias. Bueno, como había mencionado en la propiedad que nos daba la caracterización de valor propio, al final lo que vamos a necesitar es que este núcleo no tenga más elementos que solo el origen. Entonces, un vector propio va a estar asociado al lambda 0, a un vector propio, o sea, un valor propio, si solo si el y está en el núcleo. Bueno, pero nosotros ya sabemos que el núcleo de cualquier matriz o cualquier transformación lineal es un subespacio vectorial. Entonces agregamos esta definición. S sub lambda, puede ser S sub lambda de A, va a ser este núcleo de A menos lambda 0 por identidad. Aquí debería ser S sub lambda 0. Aquí hay un error. Este es un subespacio vectorial, como dije antes, y se va a llamar el subespacio propio asociado al lambda. En realidad aquí debería ser sin el 0. Entonces, su espacio propio es simplemente este núcleo. Ya, ahora vamos a continuar con las definiciones. Ahora vamos a hablar de lo que son matrices semejantes. Bueno, ¿y qué son las matrices semejantes? Vamos a necesitar dos matrices, ambas cuadradas, o sea, de m por n, y van a ser semejantes si es que puedo encontrar una matriz m, también cuadrada, también de n por n, tal que A va a ser igual a m a la menos 1 por b por m. Aquí cabe mencionar, como existe b a la, m a la menos 1, m tiene que ser invertible. ¿Ya? Y con esta noción obtenemos las siguientes propiedades. La primera dice que si dos matrices son semejantes, entonces sus polinomios característicos son los mismos. También nos dice que los espectros de ambas son los mismos, o sea que tienen los mismos valores propios. Y esta de acá es un poco más compleja, que es la traza de ambas son iguales. Bueno, la traza es la suma de la diagonal, por si alguien no la conoce. Esta es una propiedad con la que no vamos a trabajar tanto, pero es bastante útil en algunos casos. Y la última nos dice que si y es un vector propio de A, vamos a usar esta notación de BP con una flechita arriba es un vector propio, y sin la flechita es un valor propio. Si solo si M por Y es un vector propio de B. Entonces la gracia va a ser que si tenemos que dos matrices semejantes, podemos calcular todo esto para una que es más sencilla que la otra. Esa es la idea. ¿Y cómo se prueba esto? Bueno, la idea es simplemente que cuánto nos va a dar m a la menos 1 por esta expresión de acá, que ya deberían darse cuenta para dónde va el asunto, por m. Bueno, desarrollo esta expresión, me queda m a la menos 1 por b por m, menos lambda m a la menos 1 identidad por m. Ya, pero ¿qué pasa aquí? M a la menos 1, B por M era, si vemos lo anterior, era A. Entonces, este término de acá es A. Y este de acá, tengo M a la menos 1 por la identidad por M. Pero identidad por M es M, por M a la menos 1 me da la identidad. Entonces aquí me queda A menos lambda por la identidad. Y entonces, el polinomio característico de A se expresa por su forma típica, pero va a ser lo mismo que la expresión de arriba. Y entonces tenemos esto. Aquí hay que, para los que no sepan bien trabajar determinantes, recordamos que el determinante de la inversa es 1 dividido en el determinante de b. Y entonces, como apareció acá, esta expresión, que es el polinomio característico de b, y tengo esta de producto, que es el inverso multiplicativo del otro, simplemente me queda 1 por el polinomio característico de b. Las demostraciones completas están en los apuntes. Ya, ahora tenemos que ver vamos a continuar con las definiciones y vamos a ver lo que es las multiplicidades. ¿Y cuáles van a ser las multiplicidades? Bueno, consideramos primero el polinomio característico de t. Aquí cabe mencionarlo, ahora estoy hablando de t. T generalmente lo usamos para hablar de transformaciones lineales. Pero como las transformaciones lineales se asocian a una matriz, para nosotros va a ser lo mismo hablar del polinomio característico de la transformación lineal o de una matriz, porque es la matriz asociada a esa transformación. Bueno, ese polinomio podemos factorizarlo en expresiones de este tipo. De lambda menos lambda 1 con elevado a algo, lambda menos lambda 2 elevado a otra cosa, y así
varios, y los que no se puedan factorizar como resta aparecen acá, como un polinomio extra que sobra. Es un polinomio que no tiene raíces. Y estos de acá, lo que tienen en particular es que el lambda 1 tiene que ser distinto al lambda 2, lambda 3 y así hasta lambda k. Todos estos lambda i son distintos entre ellos. Y como verán, la ecuación característica nos decía que tenemos que volar esto a 0. Entonces, ¿cuándo esto va a ser 0? Como este de acá no tiene raíces, va a ser cuando el lambda sea igual a lambda 1 o a lambda 2 o así hasta lambda k. Entonces, los lambda 1 hasta lambda k son los valores propios de t. Entonces, esta es la expresión a la que nosotros siempre vamos a tratar de llegar. Ya, pero esta expresión tiene estos exponenciales, o sea, estos exponentes, el R1, R2, así hasta RK, que van claramente asociados. El R1 va con el lambda 1. Entonces, eso se les conocen como multiplicidad algebraica asociada al valor propio. O sea, R1 es la multiplicidad algebraica de lambda 1. Por otro lado, esta definición es un poco más trabajosa porque nos dice que la multiplicidad geométrica de un valor propio va a ser la dimensión del subespacio propio asociado a ese valor propio. Esto requiere un poco más de trabajo y en general es más trabajo de calcularlo, porque ya sabemos cómo calcular el polinomio característico y no es tan complicado. Por otro lado, esto de acá, si bien es sencillo, en general es más largo. De cómo calcularlo también van a encontrar ejemplos en los apuntes. Ya, y teniendo estas nuevas definiciones, se tienen los siguientes resultados. Primero tenemos este teorema, que nos dice que si tengo un valor propio de una matriz, tengo su multiplicidad algebraica y su multiplicidad geométrica, R y G, entonces todos tienen multiplicidad al menos 1, tanto algebraica como geométrica, y la algebraica es mayor o igual que la geométrica siempre. Entonces, si nos fijamos, si R fuese igual a 1, G tendría que ser igual a 1, por ejemplo, una forma de utilizar este teorema. Y tenemos además esta otra propiedad, que la matriz A va a ser invertible si y solo si el 0 no es un valor propio o no está en espectro. Pero nosotros también sabemos varias formas de verificar que una matriz sea invertible, como calcular su determinante. Y bueno, esa es principalmente la idea de la demostración, porque es invertible si y solo si el determinante no es nulo. Y si el determinante no es nulo, podemos hacer A menos 0 por la identidad, y ese es el polinomio característico evaluado en 0 y va a ser distinto de 0, por lo tanto el 0 no es una raíz del polinomio característico, y eso es lo mismo que decir que el 0 no es un valor propio, porque no cumple la ecuación característica. Bueno, y lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por su atención.